podría resistir tu hermosura y santidad. Jesús, hermoso Señor, ¿quién se puede comparar? Vamos a esta canción a Él. Hermoso Salvador.
Me da mucho gusto poder saludarles hoy a través de este medio. Ya se nos ha dicho muchas veces, yo creo, ¿verdad?, del tiempo difícil que nosotros estamos viviendo, del tiempo en el que no hemos podido congregarnos para poder adorar a Dios juntamente. Pero, hermanos, sabemos que aún en estos tiempos difíciles, Dios está con nosotros. Dios no ha dejado de estar con nosotros todos los días. Y es donde vemos que una promesa de Dios se cumple, de decirnos que Él estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Hay hermanos que han sido tocados por esta enfermedad. Hay hermanos que tenemos que salir a trabajar. Hay hermanos que han estado en casa, guardados. Pero aún y con todo eso, hermanos, en donde tú estés moviéndote, sea en tu casa, sea trabajando, o que hayas sido tocado por esta enfermedad, Dios ha estado con cada uno de nosotros. El único propósito que Dios tiene a través de todo esto es que nosotros le conozcamos cada día más, que su pueblo, sus hijos, podamos estar más cerca de Él. En un tiempo difícil es a donde Él se manifiesta más y nosotros le permitimos trabajar en nuestra vida. Y al estar reflexionando, hermanos, a través de esta pandemia, de todas las circunstancias que hemos vivido como congregación, el Señor me llevaba a una parte que está en Éxodo, y yo hoy, hermanos, les quiero invitar a que juntos reflexionemos en esta palabra que hoy Dios puso en mi corazón para que hoy pudiera compartirles, hermanos. Yo creo que toda la palabra es inspirada por Dios para sus propósitos, para que su pueblo siga siendo edificado, para que su pueblo siga caminando en fe. Y esta palabra, hermanos, que quiero compartirles hoy, está en Éxodo 32. Les voy a invitar que tomen su Biblia y vamos a leer el capítulo 32 de Éxodo, del 1 al 8. Vamos a darle lectura y dice así: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron estos entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. Y cuando nosotros leemos esta parte de la Biblia, hermanos, podemos entender que Dios está hablando con un pueblo rebelde, con un pueblo que aún, hermanos, conociendo milagros de Dios, el pueblo tomó la decisión de rebelarse en contra de la presencia de Dios. En capítulos anteriores, si nosotros nos ponemos a leer, si hemos estado leyendo en nuestra casa el libro de Éxodo, nosotros podemos ver que desde el plan que Dios tuvo para sacar al pueblo de Israel de una tierra de servidumbre, de una tierra donde ellos estaban esclavos, que era Egipto, y que nosotros como hijos de Dios sabemos que Egipto representa al mundo. Cuando ellos fueron libertados, hermano, ellos pudieron ver muchos milagros de Dios,
Dios se mostró abiertamente al pueblo de Israel desde el momento en que ellos, desde que Dios tenía planeado traerles a libertad. Pero ellos decidieron, hermanos, yo aquí puse algunos ejemplos de los que Dios permitió y Él se mostró abiertamente al pueblo. Una de ellas fue cuando mandó las plagas a Egipto y que todas las plagas no tocaron al pueblo de Dios, porque Él tenía un propósito diferente para su pueblo que para los egipcios. Él también, hermanos, desde que el pueblo empezó a caminar en el desierto, Él se mostró a ellos con una nube en el día y por la noche les acompañaba con una columna de fuego. Cuando ellos tuvieron hambre en el desierto, Él les dio el maná para que ellos fueran alimentados. Cuando ellos tuvieron sed, Dios les suplió dando de una peña el agua. Y aquí, hermanos, nosotros podemos ver que fue un pueblo que vivió abiertamente todos los milagros que Dios hizo. Todas las manifestaciones que Dios mostró a su pueblo era para mostrarles quién era Él. Aún estando en el desierto, Dios estuvo con ellos. Hermanos, tal parece que nosotros estamos viviendo un tiempo de desierto, un tiempo en el que aún aunque nuestra fe decae, aunque nuestros ojos no ven las promesas de Dios, Dios está con nosotros todavía. Y la lectura que hoy, hermanos, les invité a que leyéramos en el capítulo 32, habla, hermanos, de un pueblo que aún viendo todos los milagros que Dios había hecho, decidieron rebelarse en contra de Dios. ¿Por qué? Porque para ellos, cuando Moisés subió a hablar con Dios en el monte Sinaí, porque si nosotros leemos todos los capítulos anteriores a este, nosotros podemos ver que Moisés fue llamado por Dios para darle las instrucciones de lo que tenía que hacer con su pueblo. Las leyes que ellos tenían que tomar para ser una nación santa, un pueblo de reyes y sacerdotes como Él lo tenía planeado. Pero cuando Moisés tarda, porque en la Biblia nos enseña que Él subió 40 días y 40 noches al monte de Sinaí a recibir estas instrucciones de Dios. Por eso es que el pueblo, al no ver a Moisés, al pensar que Dios ya no estaba con ellos comenzaron a dudar. Su fe, hermanos, empezó a decaer. Aún y con todas las manifestaciones, todas las señales que Dios hizo para que ellos le conocieran, ellos dudaron, hermanos. Porque esos 40 días en los que ellos pensaron, tal vez creyeron que Moisés había muerto en el monte y que Dios ya los había dejado solos en el desierto. Ellos empezaron a dudar. Porque si volvemos, hermanos, a leer, dice en el capítulo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermanos, este tiempo de desierto, este tiempo en el que muchos estamos tal vez solos en nuestra casa, que estamos solos sin entender el propósito de Dios, debemos de tener cuidado, hermanos, de no crear un Dios falso que nos aparte realmente de la voluntad de Dios en nuestra vida. Muchos tememos por quedarnos sin trabajo. Muchos tememos porque nuestra salud sea afectada. Muchos tememos porque la economía cese de nuestro hogar. Y sabes, hermanos, sin darnos cuenta, tal vez en la desesperación como este pueblo nos muestra aquí el Señor, podemos caer en una idolatría que no agrade a Dios. Esto es importante, hermanos, de saber en dónde estamos poniendo nuestra confianza realmente. Si realmente nuestra fe, nuestra esperanza está en el Señor de los cielos, en el Dios que habla la Biblia,
o nuestra confianza, nuestra fe está en el trabajo, está en la economía, está en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque nosotros hasta podemos estar creando un santuario en nuestro hogar, de decir, aquí no me va a pasar nada, no salgo, no voy ni siquiera a la iglesia a orar. ¿Por qué? Porque me da temor que yo me vaya a enfermar. Es verdad que Dios ha permitido que hermanos sean tocados por esta enfermedad, pero ¿sabes por qué? Porque Dios quiere mostrarse a su pueblo. Porque cuando ellos estaban en el desierto, en medio del hambre, Él fue su proveedor. Si nosotros seguimos leyendo y escudriñando la palabra de Dios, hermano, el pueblo también enfrentó enemigos, pero de todos ellos Dios los libró. En verdad es difícil, hermano, hermana, que tú estás en tu casa, que a diario sales a trabajar o que fuiste tocado por esta enfermedad. Quiero decirte algo, hermano, que el Dios de la Biblia, aún en el desierto, está con nosotros. Y nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, de no crear ese becerro de oro y equivocar nuestra adoración. Y en vez de adorar al Dios vivo, estar adorando el dinero, estar preocupados por el trabajo, estar preocupados por la salud. Porque Dios es bueno y Dios nos ha mostrado que Él camina con nosotros. Hermanos, la rebeldía del pacto que hizo el pueblo, violaron un mandamiento de Dios que ya les había dado, que era: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y nosotros, si seguimos leyendo, en Éxodo 19, 6, 8, ellos dicen y aceptan cumplir los mandamientos de Dios, hacer las ordenanzas de Dios en ese pacto que ellos hacen con Dios. Pero cuando ellos se vieron afligidos, cuando ellos se sintieron solos, rompieron, violaron ese pacto con Dios. Cuando nosotros reconocemos que Dios está con nosotros, lo demás, hermanos, Dios lo añade. Y es importante saber y detectar en nosotros dónde está nuestra fe en estos tiempos, dónde está nuestra fidelidad. Si está en las cosas materiales o realmente nuestra esperanza está en Jehová. Cuando ellos violan este pacto, hermano, la presión los hizo verse solos, la tardanza de Moisés los hizo creer que estaban solos. ¿Acaso Dios tarda, hermano? Dios no tarda en sus promesas, pero Él tiene que terminar la obra que ha comenzado en nosotros. Y el propósito que Dios siempre tuvo desde el tiempo que Él liberó al pueblo de Israel de Egipto es que este pueblo se santificara, que fuera una nación santa, una nación de reyes y sacerdotes. Lo dice en Apocalipsis 1:6. ¿Dónde está nuestra confianza, hermanos? Más adelante en el 32:9 dice: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. ¿Sabes cuál es la cerviz, hermano? La cerviz es la parte posterior del cuello. Es esta parte que nosotros tenemos del cuello. ¿Y por qué Dios llama a este pueblo un pueblo de dura cerviz? Porque no querían humillarse a Él. Porque no querían ser un pueblo obediente a Él. Porque crearon dioses falsos delante de Él. Porque la incertidumbre de estar solos les hizo caer en pecado, hermano. Debemos de cuidar esa fe que nosotros tenemos, examinarnos nosotros mismos y saber de dónde proviene nuestra fe. Este acontecimiento, hermano, este pecado que el pueblo cometió, leemos ahí en Éxodo 32:28, que 3,000 hombres murieron, hermano, porque no se arrepintieron de ese pecado, porque no pidieron perdón a Dios.
No dejemos, hermano, que este desierto que nos ha tocado vivir en este tiempo nos aparte de la presencia de Dios y nos haga olvidar de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha librado, que Él ha sido nuestro sustento, que Él ha sido ese refugio para nosotros, que a pesar del hambre, Él ha sido nuestro proveedor, que a pesar de que en la economía ha menguado en muchos hogares, Dios no nos ha desamparado, que a pesar de que hermanos han sido tocados, Dios les ha restaurado su salud, porque ese es el Dios de la Biblia, hermanos, que aún aunque estemos en un desierto, Dios prometió estar con nosotros, pero Él demanda de nosotros fidelidad, la fidelidad, porque Dios ha sido fiel con nosotros. Y es un tiempo, hermanos, en el que tenemos que exhortarnos a nosotros mismos a serles fiel a Dios, a serle fiel a Dios. Es un tiempo, hermanos, en el que Dios quiere restaurar en nosotros ese pacto como iglesia, como adorador. Es un tiempo, hermanos, en el que Dios quiere que le reconozcamos en esta tierra, que seamos luz en las tinieblas, que nosotros seamos esa parte de que el mundo muestre el poder de Dios. No dejemos, hermanos, que el temor, como a ellos les pasó, a este pueblo que les hizo tener otros dioses y dudar del poder de Dios. A este tema, hermanos, que yo les estoy compartiendo, yo lo puse como título, un pacto renovado. Un pacto en el que si pecamos, hermanos, si hemos hecho dioses ajenos delante de la presencia de Dios, si hemos confiado más en otras cosas que en la palabra de Dios, es un tiempo de arrepentirnos, hermanos. Es un tiempo en el que Dios quiere que su pueblo se arrepienta, que su pueblo se humille delante de Él y que renovemos ese pacto con Él. En Éxodo 34:10 nos habla acerca de cuando Dios renueva el pacto con su pueblo y les dice así: y Él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Ese es un pacto, hermanos. Es una promesa que Dios tiene para nosotros, que Él hará cosas maravillosas para el que cree, para el que quiere conocer más de Él. No dejemos, hermanos, que esta tormenta, este desierto, nos aparte de la voluntad de Dios, sino que nosotros haya un deseo de ser ese rey, ese sacerdote para nuestro Dios. Una nación santa, una nación que se purifica para su gloria. Que en estos tiempos podamos resaltar la luz de Jesucristo en nuestra vida, en los hogares. ¿Te has preguntado, hermano, si realmente estás listo para partir en estos tiempos? ¿Te has preguntado si Dios no quiere quitar esta pandemia? Porque nosotros como cristianos sabemos que Dios tiene el control de todo el universo. Y podemos tener miles de planes para después de esta pandemia, para cuando podamos salir, trabajar. Pero ¿qué planes Dios tiene, hermano, para tu vida? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué planes tiene Dios para nosotros? Como iglesia, como hijos, tanto en la congregación como personalmente. Yo creo que es un tiempo, hermanos, en el que debemos de aceptar que si el Señor hubiera venido en este tiempo por su iglesia, no estábamos preparados. Y Dios pone esto en mi corazón porque es un tiempo, hermanos, de arrepentirnos, de meditar en dónde está nuestra fe,
en meditar cómo es nuestra comunión con Él, en meditar si realmente estamos dejando que la voluntad de Dios se manifieste en nosotros o estamos parados en una falsa fe, en una confianza vana. Porque el dinero, hermanos, nunca va a sustituir el poder de Dios. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se lo añadirá. Y yo sé que cuesta trabajo. Sé que cuesta trabajo creer sin ver. Pero a veces el ver no es una garantía, hermanos, de que nosotros pongamos realmente nuestra confianza en Dios. Porque este pueblo vio todos los milagros que Dios hizo. Y aún así, Él se rebeló en contra de Dios. ¿Qué decisión vas a tomar, hermano, en este tiempo? ¿Seguir en esa apatía de no buscar a Dios? ¿De dejarte de congregar como muchos tenemos por costumbre? ¿O buscar el rostro de Dios mientras puede ser hallado? Venir con un corazón contrito delante de Él, con un corazón humillado y arrepentido delante de Él, y que esto pueda manifestar su gloria en nuestros hogares, en nuestra vida, en nuestras familias. Hermano, espero que esta palabra de reflexión pueda traer un cambio a nuestro corazón. Que realmente el Señor siga trabajando en nuestro corazón. Recuerda que aún en medio de este desierto, aunque tus ojos no vean, Dios está con nosotros. Y Él quiere renovar ese pacto. Quiere renovar en nosotros el pacto que hicimos con Él cuando Él nos sacó de la servidumbre de Egipto. Vamos a hacer una oración, hermanos, dándole gracias a Dios por esta palabra, pidiéndole que Él siga trabajando en nosotros, que Él traiga en nosotros ese anhelo de santificarnos, de buscar su palabra y de congregarnos para poder adorarle juntos, hermanos. Cierra tus ojos ahí donde estés. Yo sé que a lo mejor estás en tu cocina, estás en tu cuarto, estás escuchando esta predicación, esta palabra en tu trabajo, pero siempre es bueno, hermanos, ¿no? Un minuto de ponernos a cuentas con Dios, de que esto nos ayude a reflexionar, de examinarnos dónde está nuestra confianza. Señor Jesús, te doy gracias, bendito Padre, por esta palabra que tú has puesto en mi corazón para compartirle a tu pueblo. Te pido, Señor Jesús, que en nosotros pongas ese querer como el hacer, de buscar tu rostro, de que no haya, Señor, otro Dios para nosotros, solamente tú, Jesús. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Fuera de eso, Señor, no hay otro Dios. Fuera de eso, Señor, aún y todo lo que nosotros creemos, no existe, Padre, porque solamente existe tu voluntad y lo que tú tienes para tu pueblo. Si hemos pecado delante de ti, Señor, poniendo nuestra confianza en el dinero, en el trabajo, en la salud, en nuestro hogar, en las cosas materiales, Señor, yo te pido que nos perdones. Que nos perdones, Señor, porque hoy tomo la actitud, Señor, como Moisés, que intercedió por tu pueblo, para que tú le perdonaras. Si hemos sido un pueblo de dura cerviz, Señor, que no nos hemos humillado delante de ti, te pido que nos perdones. Pero que tú traigas, Señor, en nosotros un despertar, que traigas en nosotros, Señor, ese deseo de buscar tu rostro, de vivir solamente para ti, Padre. Perdona el pecado de tu iglesia. Límpianos, purifícanos, Señor, como David dice en su Salmo 51.
Límpianos, Señor, y seremos blancos como la nieve. Purifícanos, Señor, con hisopo. Limpia nuestro pecado, Señor, y que podamos arrepentirnos y humillarnos delante de ti, Señor Jesús. Gracias, Padre amado, sé que tu voluntad se cumplirá en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos, Señor, porque todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, a los que te amamos, a los que conforme a tu propósito, Señor, hemos sido llamados. Todo nos ayuda. Ayúdanos a poner nuestros ojos en el autor y en el consumador de la fe, que es Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, bendito Padre. Amén. Bueno, hermanos, pues es un anhelo poder compartirles y espero que la palabra de Dios no vuelva vacía, que esta palabra haya sido sembrada en buena tierra y que pronto, hermano, hermana, estemos juntos, congregándonos nuevamente para poder adorar al Dios que nos ha proveído, al Dios que está con nosotros en medio de este desierto, para venir ante su presencia con un corazón humilde delante de Él. Gracias, hermano, por tu atención. Pido a Dios que Dios te siga bendiciendo, que en medio de la tribulación Él esté contigo. Gracias, hermano, y que Dios te bendiga.